Buenas tardes, mi nombre es Yulisa Yanire Gómez Correa, soy estudiante de la carrera de Medicina y a continuación voy a exponer la tarea número 1 del segundo ciclo de la materia de arte y música al paralelo A del docente licenciado Yuri Palma García sobre la clasificación de los instrumentos musicales y las agrupaciones musicales. La organología es la ciencia que estudia los instrumentos musicales. Estos instrumentos musicales se pueden clasificar en cordófonos, aerófonos, membranófonos, idiófonos y electrófonos. Los instrumentos musicales cordófonos son los instrumentos que van a producir un sonido mediante las vibraciones de las cuerdas. Estas cuerdas van a presentar características físicas según su longitud, grosor y tensión que van a determinar si el sonido va a ser agudo o grave. También se pueden clasificar según las vibraciones en las cuerdas en cordófonos froteados, punteados y percutidos. Los cordófonos frotados, las cuerdas van a estar frotadas con un arco, que es una varilla de madera ligeramente curviada a la que se encaja un mechón de hilos muy finos que se tensan para tocar. Dentro de estos tenemos a la familia del violín, donde está el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. Tenemos a los cordófonos punteados, que son instrumentos que producen vibraciones de las cuerdas punteándolas ya sea con los dedos, las uñas o los plectros. Dentro de este grupo tenemos a los instrumentos como el laúd, el arpa, la guitarra o el clavicémbalo. Y los cordófonos percutidos, que van a producir un sonido al golpear o percutir las cuerdas, como el instrumento principal, el piano. También se encuentran los aerófonos, que son instrumentos que van a producir un sonido mediante la vibración del aire contenido en los tubos. Estos tubos van a tener características físicas también, como longitud, diámetro y presión, que van a determinar si un sonido va a ser más grave o más agudo. Además, este va a tener características mecánicas donde se podrán clasificar los instrumentos según el sistema que lleve. Por ejemplo, los instrumentos como los clarinetes y las flautas tienen un sistema de llaves, los instrumentos como el trombón un sistema de varas y los instrumentos como la trompeta y la tuba un sistema de pistones y válvulas. La clasificación según el material y el tipo de boquilla de los aerófonos va a clasificar los instrumentos de viento madera, instrumentos que a su vez se clasifican según el tipo de boquilla que presenten los mismos, como boquilla de bisel, presente en flautas, boquillas de lengüeta simple en clarinetes y saxofones y boquillas de lengüeta doble como la familia del oboe, el corno inglés, el fagot y el contrafagot. Los instrumentos de viento metal son instrumentos que van a producir el sonido por la vibración de los labios en la boquilla o embocadura. Estos también van a depender este sonido de la altura, de la longitud del tubo y de la tensión de los labios. Como por ejemplo tenemos la trompa, la trompeta, al trombón y a la tuba. Nuestros instrumentos de viento están los órganos, que es el instrumento más completo, que va a estar formado por un sistema de aire, tubos y mandos, y instrumentos de lengüeta libre como son el acordeón y la armónica. Aquí podemos observar un órgano. Los membranófonos y los idiófonos son instrumentos de percusión. Los membranófonos son aquellos instrumentos que van a producir un sonido por las vibraciones de una membrana o piel tensada y también se van a clasificar en percutidos, frotados y soplados. Los percutidos, dentro de ellos tenemos instrumentos como el timbal de orquesta, que tiene forma de caldero, es de cobre y va a producir notas musicales. Los tambores cilíndricos que van a producir sonidos indeterminados, como la caja de tambor o la batería, y los tambores de manos como los bongos o congas. Los frotados, en cambio, se encuentra la zambomba, que es un instrumento musical rústico. Si es frotado con la mano humedecida, va a producir vibraciones que van a transmitir la membrana creando un sonido grave y peculiar. Y los soplados, como el kazoo, que es un instrumento musical que modifica el sonido de la voz de una persona, gracias a la membrana vibrante que tiene conectada al tubo. Los idiófonos son aquellos que producen el sonido por la vibración del instrumento entero. Se puede clasificar según el modo de producir las vibraciones en entrechocados, como los platillos, las castañuelas o los claves, los percutidos, como los triángulos, plato o caja china, los sacudidos, como los cascabeles, maracas y panderetas, los frotados, como la armónica de cristal o la arpa de cristal,
punteados como la caja de música o la arpa de boca, y los raspados como el güiro. Y los electrófonos, que van a ser instrumentos en los cuales el sonido se genera o se modifica mediante corrientes o circuitos electrónicos. Se van a clasificar en dos grupos: en instrumentos tradicionales eléctricamente amplificados, donde encontramos a la guitarra eléctrica y al bajo eléctrico, e en instrumentos con generación eléctrica completa. Tanto la vibración inicial como la amplificación se van a realizar electrónicamente. Dentro de este grupo están los instrumentos radioeléctricos, que son los instrumentos en donde el sonido es producido totalmente a partir de las oscilaciones eléctricas. Por ejemplo, tenemos el teremín, el primer sintetizador, quiere decir el primer electrófono, las ondas de Martenot y los sintetizadores. Aquí podemos ver un teremín. Y las agrupaciones musicales. Las agrupaciones musicales se clasifican en orquesta sinfónica, agrupaciones de cámara y otras formas de agrupaciones. La orquesta sinfónica es la agrupación musical con mayor número de instrumentistas y según la sección puede tener instrumentos tanto de cuerda, viento de madera, viento metal y percusión. Los de cuerda va a ser una sección formada por violines, violas, violonchelos y contrabajos. En ocasiones van a aparecer solistas que toquen instrumentos de cuerda como el piano, el arpa o la guitarra. Los vientos de madera van a ser formados por flautas transversas, oboes, clarinetes y fagotes. Los instrumentos de viento metal formados por trompetas, trompas, trombones y tubas, y los instrumentos de percusión, que va a ser una sección formada, entre otros, por timbales, xilófonos, campanas tubulares, bombos y platillos. Es importante destacar la función del director de orquesta, que va a ser el encargado de coordinar y dirigir a todos los instrumentistas. Ya también tenemos las agrupaciones de cámara, que son diversos tipos de agrupaciones de instrumentos más pequeños con un número de instrumentistas más reducido. Va a recibir el nombre en función al número de instrumentos que las componen, en dúo, trío, cuarteto, quinteto o orquesta de cámara. Otras formas de agrupación está la banda de música, que es una agrupación instrumental formada por instrumentos de viento y percusión. El grupo de rock, compuesto por guitarras eléctricas, bajo eléctrico, batería y también pueden aparecer teclados. Y otros como bandas de corneta, tambores, rondallas, orquestas de pulso y púa y bandas militares. Muchas gracias.